vamos a ser sinceros. Hay momentos en los que escuchas algo en tu interior, una voz suave que te dice qué hacer, hacia dónde ir o qué decidir, pero de inmediato surge la duda. ¿Es Dios quien me habla o es solo mi mente? No te preocupes, no eres el único. Todos en algún punto de nuestra fe hemos tenido esa confusión, pero hoy lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida, porque la Biblia nos da una respuesta clara, poderosa y llena de sabiduría. Así que quédate hasta el final, porque entenderás cómo distinguir la voz de Dios de cualquier otra voz. A veces el silencio puede ser ensordecedor. Te arrodillas, oras, pides una señal, pero lo único que escuchas es el eco de tus propios pensamientos. Y en medio de ese silencio, una voz surge. Tal vez te impulsa a hacer algo o te dice que esperes. Y ahí nace la gran pregunta: ¿esa voz es mía o es de Dios? Pero antes, para que el Señor vea tu gratitud, escribe la palabra amén y comenta por qué estás agradecido hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Dios te espera, porque aquí cada palabra te acerca más al propósito que Él tiene para ti. Yo también he pasado por eso. He sentido la confusión, la inquietud de no saber si estoy siguiendo la voluntad divina o mis propios deseos. Pero con el tiempo entendí algo. Dios no es un Dios de confusión, y cuando Él habla, algo en tu espíritu lo reconoce. No es solo un pensamiento bonito o un impulso emocional. Es algo más profundo, más sereno, más seguro. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la clave. Las ovejas no se confunden porque conocen la voz del pastor, no porque sean perfectas, sino porque tienen una relación constante con Él. Si tú caminas cada día con Dios, si hablas con Él en oración, si te alimentas de su palabra, llegará un momento en que no tendrás que preguntarte si es su voz o la tuya. Lo sabrás. Pero hay algo más. A veces no es que Dios no hable, sino que nosotros no estamos dispuestos a escuchar lo que Él dice. Queremos que su voz confirme lo que ya decidimos en el corazón. Y eso no es obediencia, es autoengaño. La verdadera fe no busca oír lo que quiere, sino lo que necesita para crecer. Por eso, cuando escuches una voz que te impulsa a amar, perdonar, servir o tener paciencia, esa voz lleva la firma del Espíritu Santo. Pero si lo que oyes te lleva a la ira, al orgullo o al miedo, esa voz viene de tu carne o del enemigo. La diferencia está en los frutos que produce. Dios nunca te hablará para destruirte, sino para formarte. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora a Dios te espera y activa la campanita, porque cada palabra que escuches aquí te acercará más a la voz del Señor. Hay algo que aprendí con los años y quiero que lo escuches con el corazón. Cuando Dios te habla, algo dentro de ti cambia. No es solo una emoción o un pensamiento pasajero, es como si una luz encendiera una parte de tu alma que estaba apagada. La voz de Dios no genera confusión, genera dirección. No provoca ansiedad, produce paz. Y esa paz no siempre significa comodidad, pero sí certeza. Mira, cuando Moisés escuchó la voz de Dios desde la zarza ardiente, su vida dio un giro total. No fue una voz cualquiera. Era una voz que lo llamó por su nombre, una voz que lo impulsó a cumplir un propósito que ni él mismo creía posible. Lo mismo pasa contigo. Cuando la voz de Dios se manifiesta, no te deja igual. Te incomoda, te transforma y te guía hacia lo que Él ya vio en ti, incluso antes de que tú lo imaginaras. Pero aquí viene algo importante. No todas las voces que escuchas en tu mente vienen del cielo. Muchas veces, la voz más fuerte es la de tus miedos. Esa voz que te dice que no eres suficiente,
que no puedes, que es mejor rendirte. Esa voz no viene de Dios, porque el Señor jamás te diría que abandones el propósito para el cual Él mismo te creó. La voz del enemigo siempre intentará apartarte del plan de Dios, usando la duda como su herramienta más peligrosa. El enemigo no necesita gritar para confundirte, solo necesita que dejes de orar, porque cuando tu espíritu se desconecta del Padre, tu mente se convierte en un campo de batalla. Y ahí es donde los pensamientos se mezclan, donde no sabes si lo que sientes viene de tu corazón, del enemigo o de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. ¿Y cómo se prueba una voz? Se prueba con la palabra. Si esa voz te empuja hacia el pecado, hacia la desesperanza o hacia el orgullo, no es de Dios. Pero si te lleva a humillarte, a confiar, a perdonar y a amar, entonces esa voz viene del Espíritu Santo. Escucha esto. Dios no habla para satisfacer tu curiosidad, sino para confirmar tu fe. Él no habla para complacer tus deseos, sino para alinear tu vida con su voluntad. A veces su silencio también es una respuesta, porque está probando tu corazón, enseñándote a confiar en medio del vacío. Cuando aprendes a descansar en su tiempo, a esperar sin desesperarte, entonces comienzas a distinguir su voz entre mil ruidos. Yo aprendí que la voz de Dios no siempre llega como un trueno. A veces llega como un susurro. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías esperaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un silbo apacible, una brisa suave, y ahí estaba el Señor. Así es su manera. Él no necesita gritar, porque su voz tiene autoridad incluso en el silencio. Cuando escuchas una voz que no busca convencerte con miedo, sino que te llena de esperanza y paz, esa voz tiene el sello de lo divino. Si sientes que Dios te está hablando hoy, suscríbete a Dios Te Espera y comparte este video, porque quizás alguien que amas también necesita escuchar su voz. Quiero que entiendas algo muy importante. Dentro de ti hay muchas voces, pero solo una debe gobernar tu camino. Está la voz de tu mente, que razona, analiza, teme. Está la voz de tus emociones, que cambia según el día. Y está la voz de tu espíritu, donde habita el Espíritu Santo. La voz de tu mente busca lógica, la voz de tu corazón busca consuelo, pero la voz de Dios busca propósito. Él no siempre te dirá lo que quieres oír, pero siempre te dirá lo que necesitas para avanzar. A veces tu mente te dirá, no puedes más, pero el Espíritu dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu mente te dirá, esto no tiene sentido, pero Dios dirá, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Aprender a reconocer la voz de Dios es un proceso, no un instante. Empieza con la obediencia en lo pequeño, porque si no escuchas su voz en las cosas simples, no la reconocerás en los momentos grandes. Dios te entrena en lo cotidiano para hablarte en lo eterno. Por eso, cuando sientas una voz que te llama a perdonar a alguien que te hizo daño, esa es la voz de Dios. Cuando algo dentro de ti te empuje a levantarte, a volver a intentarlo, a no rendirte, esa es su voz diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. Y cuando una voz te diga que no vales nada, que estás solo, que Dios te olvidó, esa voz viene del enemigo, porque el Señor jamás diría algo que contradiga su amor por ti. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y su palabra no miente. Hay momentos en que la voz de Dios no llega en medio de una oración, ni en una iglesia, sino en los lugares más simples,
mientras trabajas, conduces o caminas solo. Él no está limitado a un templo, porque su espíritu habita en ti. A veces esa voz te detiene justo antes de tomar una mala decisión. Otras veces te impulsa a actuar cuando pensabas rendirte. Dios no siempre se presenta con relámpagos y truenos. Muchas veces lo hace con una sensación profunda en el alma, un pensamiento que trae paz o una convicción que no puedes explicar, pero sabes que viene de lo alto. El enemigo susurra para distraerte. Dios habla para alinearte y tu mente grita para protegerte. Por eso el creyente necesita algo que el mundo no entiende: discernimiento espiritual. El discernimiento es el oído del alma que sabe reconocer el tono del Creador. No se trata solo de escuchar palabras, sino de percibir su presencia. Mira, cuando Pedro reconoció a Jesús caminando sobre el agua, no fue por la apariencia, fue por la voz. Jesús le dijo, ven, y Pedro saltó sin dudar. ¿Por qué? Porque esa voz tenía poder. Las palabras humanas te informan, pero la voz de Dios te transforma. Y aquí quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de orar para siempre. Dios no siempre te hablará de lo que tú preguntas, sino de lo que Él quiere tratar. Quizás le pides una respuesta sobre tu futuro, pero Él te habla sobre tu corazón. Le pides dirección, pero Él te muestra algo que necesitas sanar, porque la prioridad de Dios no es llevarte a un lugar, sino prepararte para lo que vendrá. A veces, su voz te pedirá que sueltes lo que amas, no porque quiera quitarte algo, sino porque quiere darte algo mejor. Cuando Abraham escuchó a Dios pedirle a Isaac, esa fue la voz más difícil de obedecer. Pero al hacerlo descubrió que el sacrificio era solo una prueba de fe, no una pérdida. Así es Dios. A veces te pide lo imposible para mostrarte que en Él todo es posible. Y cuando esa voz te diga, espera, no pienses que está en silencio, porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú dudas, Él ordena lo invisible. Y cuando llegue el momento, su voz no solo te hablará, te moverá. Si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, suscríbete al canal Dios te espera y permite que cada palabra fortalezca tu fe y tu propósito. Piénsalo. En la Biblia, muchos hombres y mujeres de fe tuvieron que aprender a distinguir la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando escuchó su nombre en medio de la noche. 3 veces pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que el anciano le dijo, cuando vuelvas a oír la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel respondió así, su vida cambió para siempre. Esa es la clave. No basta con oír, hay que responder. ¿Cuántas veces Dios ya te habló? Pero tú no respondiste porque dudaste de si era Él. Tal vez te habló a través de un versículo, de una predicación, de una persona o de una circunstancia. Dios tiene muchas maneras de comunicarse. Y si no logras oír su voz, es porque hay demasiado ruido dentro de ti. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso no se refiere a los oídos físicos, sino a los del alma. Hay quienes escuchan todo, pero no entienden nada. Y hay quienes, con una sola palabra, cambian su destino. María escuchó al ángel decirle que sería madre del Salvador, y aunque no entendía cómo, creyó. José escuchó en sueños la voz que le decía que tomara a María por esposa, y obedeció. Pablo cayó al suelo al oír la voz del mismo Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada uno de ellos fue transformado por esa voz, y tú también puedes serlo, porque cuando Dios habla, los planes cambian, los corazones se abren y las cadenas se rompen. Dios no habla al ruido, habla al silencio del alma.
Si quieres reconocer su voz, primero debes silenciar las demás. Apaga el ruido del miedo, la duda y la comparación. Pasa tiempo en oración, no solo pidiendo, sino escuchando. Cuando oras tú hablas con Dios. Cuando lees su palabra, Él habla contigo. Y cuando guardas silencio con el corazón rendido, ambos se encuentran. Si te cuesta oír la voz del Señor, no significa que Él esté lejos, sino que quizás necesitas acercarte un poco más. Pídele que te enseñe a reconocerlo en lo cotidiano, que te hable a través de su espíritu y te confirme todo con su palabra. Y cuando escuches una voz, no corras a seguirla. Pruébala. Pregúntate, ¿me lleva a la obediencia? ¿Me lleva a amar más? ¿Me da paz o ansiedad? Porque Dios no te hablará para confundirte, sino para confirmarte. Recuerda esto. La voz del enemigo te acusa. La voz de la mente te analiza. Pero la voz de Dios te impulsa. Si esa voz te lleva a confiar, a perdonar, a levantarte, a avanzar, no lo dudes, es el Señor hablándote. Hoy quiero que tomes esta palabra como una confirmación. Esa voz que te decía que no estás solo, que aún hay esperanza, que no es tarde. Esa voz es la de Dios. Él te está recordando que su amor no depende de tus errores, sino de su gracia. Y aunque a veces sientas silencio, no es ausencia. El silencio de Dios también habla, porque en Él se construye tu fe. Hoy el Señor te dice, mis pensamientos para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así que no temas más. No sigas dudando si es tu mente o si soy yo, porque cuando la voz viene del cielo, el alma lo sabe. Y si este mensaje llegó a ti, no fue casualidad. Fue un llamado divino para recordarte que Dios aún te está hablando. Permítele que sea Él quien guíe tus pasos, tus decisiones y tus pensamientos. Y cuando escuches esa voz suave dentro de ti, no la ignores. Responde como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, porque desde hoy el Señor comenzará a hablarte con claridad. Te mostrará el camino, confirmará lo que has pedido y te hará sentir su presencia como nunca antes. Cierra tus ojos y di, Señor, quiero escuchar tu voz, no la de mis miedos, no la de mis pensamientos, sino la tuya. Enséñame a reconocerla y a obedecerla. Y si lo crees, escribe en los comentarios. Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque ese será el comienzo de algo nuevo en tu vida. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que este mensaje no llegó por casualidad. Dios tenía una cita contigo, así que suscríbete a este canal. Dios te espera, porque cada palabra, cada video y cada enseñanza te acercará más a esa voz que cambiará tu historia para siempre. Y no lo olvides, cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, ya nada suena igual.